Lecciones de la Biblia. A continuación. Es un inmenso placer darles la bienvenida a la introducción general de la lección 3. Recuerden que estamos estudiando el libro del Génesis y durante 3 meses vamos a explorar cosas interesantes y profundas sobre nuestros orígenes, porque exactamente eso es lo que significa el libro del Génesis. Gracias por ver esta introducción, por enviarla a otros. Damos la bienvenida a nuevos canales que ya se han integrado a nuestra transmisión. Damos la bienvenida a Logos TV en España, que a través de su gran red de televisión retransmite nuestros programas. Y agradecimiento a todas las emisoras, a las 9 emisoras que retransmiten lecciones de la Biblia. Recuerde, si usted no ha conseguido este folleto, escríbanos aquí a los grupos de WhatsApp y con mucho gusto, de manera digital, se lo hacemos llegar. Vamos a orar para comenzar nuestro tema de esta introducción número 3. Buen Señor que estás en los cielos, necesitamos tu dirección para entender esta semana la caída de Caín y las consecuencias de su pecado. Y ayúdanos para no repetir sus equivocaciones. En el nombre de Jesús, amén. En el tema número 3 se titula Caín y su legado. Ese es el título. Y el texto está en Génesis capítulo 4, versículo número 7. Si haces el bien, ¿no serás engrandecido? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es muy interesante el versículo, porque lo que ocurrió en la vida de Caín y las desgracias que produjo, necesariamente, primero no debieron haber sucedido, pero después de haber sucedido, la misma advertencia esperanzadora que Dios le da aquí era para que se hubiera detenido de una vez el mal y el odio sobre la tierra. En nuestro tema 3 ya estamos en muchos años, han pasado muchos años. Lo que pasa es que Génesis 3 y 4 están tan pegados que nos parece que ayer pecaron, hoy tuvieron los hijos y mañana Caín mató a Abel. Una prueba de esto está en que en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice que Set, el sustituto de Abel, vino 130 años después de la vida de Adán. Bueno, y no exactamente es porque Set sea el tercero exactamente. Pudieron haber nacido muchos otros hijos. Pero la concepción del tiempo, miren, imagínenselo. Adán iba a vivir 900 años. ¿Qué edad tenía Caín cuando mató a Abel? No lo sabemos. Pueden haber pasado muchos años y eso permitió que la tierra se poblara. Por eso Caín puede conseguir una esposa y no necesariamente una hermana cercana a su vida, aunque en un principio tuvo que ser así, para poder poblar la tierra. Así que este concepto de tiempo es muy importante. Eso no fue de la noche a la mañana. Vivían muchísimos años, 900 años para vivir la vida, tener hijos, crecer y multiplicarse. Y este punto es muy importante en el entendimiento de la palabra de Dios. Ahora miremos un segundo punto. Las expectativas que llevan a una discriminación. Cuando Caín nace, en la mente de Adán y Eva está Génesis 3.15. Dice Génesis 3.15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En Génesis 3.15 hay un diálogo entre Dios y Satanás con la serpiente, de por medio. Había 2 simientes, una descendencia mala, enfermiza, llena de pecado, la de la serpiente, y una simiente que quiere seguir a Dios, la de la mujer. La mujer representa la iglesia. Pero dice que vendría alguien que le daría a la serpiente un golpe en la cabeza. Cuando Caín nace,
Adán y Eva estaban plenamente seguros de que Caín iba a ser el Mesías, el prometido, el que vendría a darle el golpe a la serpiente en la cabeza. Óyeme, y cuando Caín crece y mata a Abel, ¿puedes imaginarte la desilusión de Adán y Eva? ¡Qué tristeza! Hijos, escuchen esto, hijos. Nuestros padres, así como Dios, tienen altas expectativas de nuestra vida, altas expectativas de nosotros. Por eso se esfuerzan en el estudio nuestro, en cuidarnos y en ayudarnos. Dios también tiene altas expectativas de todos nosotros. Y es importante que las cumplamos, que tengamos esfuerzo, que no seamos perezosos, que no nos sentemos cruzados de brazos esperando que Dios traiga la solución a mi vida o que Él solucione todos mis problemas. El ser humano tiene que hacer su parte. Y esto está visto en el significado de los nombres de Caín y Abel. Caín es un nombre que hoy poco se le coloca a alguien, por la fama de Caín, el primer asesino en la tierra. Pero miren el significado del nombre de Caín. Caín significa adquirir riquezas, poseer un gran territorio, grandeza. Ah, no es tan malo el nombre de Caín entonces. Esas eran las expectativas de Adán y Eva. Con este adquiriremos grandeza, riqueza, poseeremos la tierra, recuperaremos el Edén que perdimos. Pero cuando nace Abel, como Caín no iba cumpliendo esas expectativas, le pusieron vapor. El vapor se va rápido, vacío, confusión y vanidad. Eso significa el nombre Abel. Padres, debemos tener mucho cuidado de la forma como tratamos a nuestros hijos. A unos los privilegiamos más que a otros. Y no nos damos cuenta de esa manera como extendemos los privilegios. Oh, tener expectativas de la gente es muy importante, porque la ley de Pigmalión dice que las personas llegan a ser lo que nosotros esperamos que sean, por una razón muy sencilla. Las tratamos como esperamos que sean. Este hijo es un perezoso, lo trato de forma perezosa y discriminativa. De este hijo espero grandes cosas, entonces él va a tener más privilegios que los demás. Adán y Eva pudieron cometer errores y se nota en la manera como pusieron los nombres a sus hijos. No a la discriminación de ninguna clase, de ninguna naturaleza. Y ojo, no crear discriminación, porque esta sociedad se nos está llenando de seres diabólicos que crean discriminación en los conceptos de distribución del dinero, de educación o de color de la piel o de dónde vinimos, de a qué raza pertenecemos. Es una tarea diabólica crearla y aumentarla y colocarla donde muchas veces no está. Todos salimos de la mano de Dios. Todos somos iguales. Y así Dios nos trata. Vamos a un siguiente punto. Los sacrificios. Es muy interesante que en Génesis capítulo número 4, Dios había pedido sacrificios y Caín y Abel vienen con sacrificios. Así que esos sacrificios están diseñados por Dios y dice el versículo 4 de Génesis 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué había traído Caín? Miren este versículo. 4:3 de Génesis. Andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Bueno, aquí hay dos cosas por observar. La primera, ¿qué fue lo que pidió Dios? Corderos. Dios no pidió frutas. Hay que tener sumo cuidado con mi sistema de adoración. Todo lo que yo hago es adoración. La música que escucho, los alimentos que consumo, la ropa que uso, mis creencias, la ley de Dios, el día que adoro, la manera como trato a los demás, todo está dentro de un solo vínculo que se llama adorar a Dios, que es hacer su voluntad. Así que yo debo saber qué fue lo que pidió Dios, qué es lo que Dios quiere.
porque de lo contrario me va a suceder como Caín. Voy a terminar llevando lo que Dios no pidió. Tengo muy buenas intenciones, pero ojo, eso no lo pidió Dios. Caín bien pudo haber dicho, Abel, véndeme un corderito y hagamos la ofrenda ante el Señor. Cuidado, para meditar, no es lo que yo interpreto de Dios como mi voluntad. Es la voluntad de Dios, bien interpretada, lo que hace que yo coloque mi ofrenda delante del Señor. Y mi ofrenda es cómo cumplo su voluntad. Ahora, un segundo punto aquí en esto de los sacrificios es, ¿cómo sabemos de quién se agradó Dios y de quién no? Tuvo que haber una respuesta con fuego del cielo sobre el sacrificio de Abel, porque si yo soy Caín y veo que Abel enciende fuego al cordero, lo dejo que se consuma y yo ahora enciendo fuego sobre las frutas. De alguna manera hago quemar las frutas con otros elementos. La respuesta de aceptación viene de Dios. Y ahí tuvieron que darse cuenta de qué es lo que Dios acepta. Nuestros oídos deben ser muy receptivos a las respuestas de Dios. A veces un negocio, a veces algo no sale, debemos preguntar, Señor, ¿cómo interpreto esta respuesta? Ayúdame a entenderlo, ayúdame a tener claridad. Yo siempre le digo a la gente que viene y habla conmigo en busca de consejo, el primer punto es encontrar paz. Tú tienes paz en tu mente y lo ves claro. Tú tienes paz en tu mente y sabrás qué camino tomar. Tú tienes paz en tu mente y podrás escuchar mejor la voz de Dios. Pero la ofuscación y el estrés nos llevan a confusión. Por eso necesitamos tiempo con Dios para poder, primero, interpretar bien qué ofrenda es la que Dios pidió. Y segundo, cómo saber si agradamos o no al Señor. Vayamos a un siguiente punto. Las 4 preguntas. Cuando muere Abel, Caín lo invita a solas y lo asesina. Entonces Dios actúa para mostrarle a Caín su amor y le hace 4 preguntas. Primera pregunta, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? La segunda pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Tercera pregunta, la hace Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y la cuarta pregunta la vuelve a hacer Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Analicémosla. ¿Por qué te enojas? Miren que esto ocurre antes del asesinato de Abel. Caín se molestó muchísimo por la respuesta de Dios. Y ese enojo lo lleva a una ira que no podía controlar. Y Dios le pregunta, ¿por qué te enojas? Es decir, no te enojes. No permitas que el enojo invada tu cerebro, tu cuerpo y tu mente y todo lo que ocurre alrededor. Muchas personas van a trabajar con mucho enojo. Un enojo producto de muchas fuentes y comienzan a tratar mal al otro. Comienzan a dañar a las otras personas. No permitamos que esto suceda. Un superior puede tratar mal a una persona que está en mi mismo nivel. Yo puedo defender y actuar para no permitir que una agresión, una discriminación o una injusticia se cometa contra otra persona. No te enojes, Dios lo llamó a la reflexión. Pero después, cuando lo asesina, le pregunta, ¿dónde estaba tu hermano? ¿Saben por qué le pregunta a Dios? Intentaba llevar a Caín al arrepentimiento. Quería mostrarle a Caín el perdón. Pero Caín responde, Señor, yo no sé dónde está mi hermano. Mintió, añade un pecado nuevo y con esto rechazó el perdón de Dios. Por eso Caín es juzgado tan severamente. Escuchemos la voz de Dios. Si nos preguntan algo, rápido retirémonos acerca de un mal procedimiento que estemos haciendo, porque mentirnos nos lleva a profundizar ese mal procedimiento y nos lleva a consecuencias mucho mayores. Aquí Dios quería intervenir y parar el mal en Caín, perdonarlo y no se hubiera extendido la maldad sobre la tierra. Pero lamentablemente el enemigo de Dios triunfó en Caín. Siguiente pregunta. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y la hace Caín. La respuesta es sí. Sí es tu obligación cuidar, amar y proteger a tu hermano.
Primero a los de mi familia, a los de mi casa, a cualquiera que sea mi hermano. Porque aquí la palabra hermano es mucho más incluyente que solamente los descendientes o familiares por sangre. Es el cuidado del prójimo. El Señor lo dijo. Tienes que amar a Dios y también tienes que amar a tu prójimo. Ahí está la respuesta a la pregunta de Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Claro que lo eres. Cuida a tu prójimo y cuídalo muy bien. Y finalmente, la cuarta pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Dios es testigo, Dios lo ve. Dios no acusó a Caín. Una vez más lo lleva a la reflexión. El pecado que no se puede perdonar es el pecado que no escucha la voz de Dios. Dios no vino a juzgar a Caín. Aquí hay un diálogo amoroso entre el Dios de los cielos y un asesino. Y es un diálogo para llevarlo al arrepentimiento y llevarlo al perdón. Caín rechazó todas estas oportunidades. ¿Qué lección tan profunda tenemos aquí? Necesitamos escuchar esos llamados de Dios cuando uno se equivoca. Miren que Caín se molesta, se aira y con Dios. Y luego esa ira con Dios se la pasó a su hermano. Cuidado, no estés enojado con Dios. Y que tus obras y que tu vida demuestren que todos amamos a Dios y que podemos amar a nuestros seres queridos y a nuestros prójimos. Finalmente, ¿cuál fue el legado de Caín? El legado de Caín fue una herencia perversa y malvada. Con Caín empezaron a fundarse las ciudades. El plan de Dios era vivir en el campo, muy rural, muy rural. No ciudades aglomeradas como las que hoy tenemos. Las ciudades son un engendro del mal, de contaminación y de cosa dañina. Empezó la poligamia con Lamec, un descendiente de Caín. No vino por otros descendientes, vino de los del lado de Caín. La infidelidad, y luego vinieron los divorcios y el daño matrimonial. Y finalmente el legado de Caín es la rebelión contra Dios, ir en contra de Dios. Tanto así que nuestro siguiente tema será el diluvio, un intento de Dios por solucionar el extendimiento de la maldad sobre la tierra. Pero el capítulo termina con algo esperanzador, y es la historia de Set. Voy a leer Génesis 4, 25 y 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo llamado Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Eso significa que vino un nuevo hijo. Claro, este hijo vino 130 años en la edad de Adán, según Génesis 5:3. Tuvieron a Set cuando Adán tenía 130 años. Y dijo, este hijo es diferente. Este hijo me va a sustituir la pérdida de Abel. El mal se había extendido tanto que pasan 130 años para tener un hijo, que ahora sus descendientes invocaron el nombre de Dios y comienzan a llamarse del nombre de Dios. Y aquí está lo que dijo Génesis 3:15. Una parte será la simiente de la mujer, los que invocan el nombre de Dios. Y los descendientes de la serpiente, los de Caín, los que quieren revolcarse en el pecado y no recibir el perdón ofrecido por el Señor. El bien triunfará. Cristo triunfará. Siempre ha habido seguidores de parte de Dios. Tú y yo somos llamados a cumplir con este legado, a cambiarlo, a mejorar el mundo en el que vivimos. Si los demás hogares son hogares que se están peleando y discutiendo, el mío es diferente. Aquí queremos vivir en paz. Aquí queremos tener armonía. Si los demás no van a la iglesia, mi hogar quiere ir a la iglesia. Si otros no quieren ir a hacer la obra de la evangelización, mi hogar quiere ir a hacer la obra de evangelización. Mi edificio donde vivo, el barrio donde vivo, el trabajo donde voy, sé un agente distinto, sé un agente de cambio. Ojo a esta palabra, agente de cambio, como Set, sustituya la maldad. Dejémonos usar por el Señor para cambiar todo este mundo perverso en que el enemigo nos creó, porque Dios triunfará. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.